Dios les bendiga a todos. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector de Majagua, en el pueblo de Maunabo. Hoy queremos tener nuestra escuela bíblica y te invitamos a que busques tu Biblia y tu libro de anotaciones para así puedas luego ser edificado por este estudio de la palabra. Oramos. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu divina presencia, dándote gracias por la oportunidad que tú nos permites de dirigirnos hacia nuestros hermanos y amigos. Esta es tu palabra, la cual estaremos en estudio hoy. Te pedimos que la misma sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, de modo tal que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo y las cosas que están pasando a la luz de tu palabra, no por nuestro propio entendimiento, sino por el conocimiento que ella brinda a nuestra vida. Así, Señor, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para poder atesorarla en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a tener ahora el cántico, la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, que penetra hasta los huesos y hasta el alma. Cuán potente espada es, escudriña mi pensar, y en ella encuentro el pan espiritual. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, que penetra hasta los huesos y hasta el alma. Cuán potente espada es, escudriña mi pensar, y en ella encuentro el pan espiritual. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, que penetra hasta los huesos y hasta el alma. Cuán potente espada es, escudriña mi pensar, y en ella encuentro el pan espiritual. Gloria sea al Señor por esta bendita palabra que ministra a nuestra vida y nos va transformando. Queremos, hermano, que pedirles que sigamos orando por nuestra isla de Puerto Rico y por las personas que están sufriendo la contaminación del COVID-19, que puedan salir adelante en esta lucha por su salud, y también que oremos por las familias que han tenido pérdidas en estos días de seres queridos. Tenemos que, como iglesia, identificarnos con estas personas, llorar con los que lloran, dice la palabra del Señor, y traer también a su vida, si tenemos la oportunidad, palabra de consuelo. Ahora te invito a que busques tu Biblia en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 1 al 4, y también estaremos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Repito, Judas 1, versículos 1 al 4, y segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Estaremos en esta noche bajo la lección que lleva como título: Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos a la lectura de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta es la palabra del Señor, mediante la cual estaremos teniendo esta lección acerca del cuidado que tenemos que tener con los falsos maestros. En esta lección se combinan las cartas de Judas con Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Por qué están combinadas? Porque ambas tienen grandes semejanzas en los temas que abordan. Judas describe a unos hombres que impíos son los que han introducido encubiertamente en la iglesia de Cristo falsas enseñanzas. En Segunda de Pedro capítulo 2 se describe a falsos maestros que introducen fraudulentamente doctrinas erróneas. Ambos autores utilizan ejemplos de la Biblia para ilustrarnos acerca de las conductas de estos falsos hermanos y maestros y de la justa condenación que ellos mismos atraen sobre sí por su acción de traer falsas doctrinas. Vamos a comenzar con los versículos de Judas capítulo 1, versículos 1 al 4 y Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Aquí tenemos de inicio la presentación de el escritor que nos dice que él es siervo de Jesucristo y es hermano de Jacobo. Esto que está haciendo referencia es que él era el hermano de Jacobo o Santiago, el escritor del libro de Santiago, y canónicamente se le reconoce a Jacobo como hermano de Jesús. Por lo tanto, este Judas viene siendo uno de los hermanos menores de Jesús. Los destinatarios no se mencionan, sin embargo, por el destaque que se hace de Santiago, se presupone que está dirigida esta carta a los hermanos judíos cristianos de Israel o tal vez del área de Siria o que pertenecen a la dispersión judía. Tenemos que en el saludo él trae tres elementos muy importantes y únicos en el Nuevo Testamento. Él menciona la misericordia, la paz y el amor. Y dice que estos tres sean multiplicados sobre la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, también utilizó un saludo similar en sus cartas pastorales. Lo único que Pablo dijo, gracia, misericordia y paz, como saludo de amor a los hermanos cristianos. Tenemos como primero que nos señala la carta que el propósito de la misma está en exhortar a sus lectores a contender
ardientemente por la fe. ¿Y qué es esto de contender? No es pelear, sino defender la fe que les había sido predicado. Aleluya, una vez dada a los santos, como dice el escritor. Tenemos que ambos escritores, tanto Judas como Pedro, comparten el hecho de que los creyentes han obtenido una salvación grande. Y él siente la responsabilidad de alertarles acerca del peligro que presentan ciertos hombres que se han metido en una forma oculta, él los llama, que ellos se han metido encubiertamente, y cuando algo es encubierto es que no viene con la realidad de lo que son, sino que se disfrazan, se ponen como si fuesen personas que comparten todos los principios y convicciones de un verdadero creyente, pero la realidad es que estos vienen con otras enseñanzas, y él está diciendo aquí que se debe contender ardientemente por la fe. El concepto que él trae aquí es el de la fe una vez dada a los santos. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo de Cristo tiene unos principios fundamentales que son los que van a constituir la vida cristiana. Aquí tenemos que estos hombres, que él los llama impíos, exhiben tres características negativas. Primero, que son impíos, y una persona impía es una persona que no espía, o sea, que no tiene una fe o sin temor de Dios. La segunda característica negativa que estos hombres exhiben es que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Tenemos claro que hemos sido libres en Cristo, pero esto nos da permiso para hacer lo que nosotros decidamos hacer, sino que hay conductas, especialmente conductas sexuales, que van a afectar la vida del creyente en forma negativa. Y otra de las cosas que tienen estos hombres impíos es que niegan a Dios como soberano, y también rechazan el señorío de Cristo sobre su iglesia. Tenemos que en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el escritor señala que antes hubo falsos profetas en Israel, también como habrá falsos maestros que introducirán fraudulentamente herejías destructoras. ¿Y qué son herejías? Son enseñanzas contrarias a la fe, y su fin es destruir la verdadera fe. Ambas cartas utilizan el mismo verbo cuando dicen fraudulenta o encubiertamente, que estos hombres entran dentro de la congregación. En el caso de Judas hay una preocupación, y él trae el comportamiento de estos individuos, mientras que en segunda de Pedro capítulo 2 la inquietud es no solo la conducta, sino también la enseñanza herética de estos falsos maestros y profetas. Pedro dice que llegarán al colmo de negar al Señor que los rescató. Esas disoluciones, como la llama Pedro, trastornan el camino de la verdad y traen la perdición a los que las siguen, lo cual quiere decir que ellas tienen un atractivo para el creyente. Por lo tanto hay que cuidarse, porque van a haber personas dentro de la congregación que las van a apoyar, pero ahí es donde viene la verdadera palabra de Dios a contrarrestarla. Por eso es bien importante que nosotros los creyentes estemos profundizados en el estudio de las Escrituras. Tenemos que la descripción que se hace de estos hombres impíos y falsos profetas o maestros, tú la vas a tener también en la presentación que Judas hace de ejemplos de la Biblia y de la tradición profética o sapiensal que había en Israel para describir las condiciones de estos hombres.
Primero nos habla de la destrucción de los rebeldes en el desierto tras su salida de Egipto. Esto es referente a la familia de Coré. Los ángeles, el segundo que nos trae como ejemplo es Judas, los ángeles que no guardaron su morada y están encarcelados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Y el tercer ejemplo que trae Judas son los habitantes de Sodoma y Gomorra, de las ciudades y de las ciudades vecinas, los cuales fueron destruidos por fuego. Y cuando nosotros pues pensamos en estas ciudades, vemos que lo que las llevó a la destrucción fue su conducta sexual. En segunda de Pedro vamos a encontrar los ejemplos que él trae, que son los ángeles que pecaron, el segundo, el mundo que fue destruido en el tiempo de Noé, y las ciudades también de Sodoma y Gomorra. Cuando hablamos de lo que nos trae Judas en relación a los israelitas que murieron en el desierto, ese grupo que nos habla en el Antiguo Testamento fueron israelitas que presentaban conducta de desobediencia y de incredulidad. En el caso de los ángeles se nos dice que estos no guardaron su dignidad, y cuando uno habla en el versículo 6 que indica que estos ángeles en particular han sido apresados en cárceles de tinieblas hasta el día de juicio, es un llamado que se nos hace a que tengamos cuidado, porque estas son cosas que anteriormente se habían presentado, pero todos aquellos que persistieron en su conducta de desobediencia, estando en el conocimiento ya de Dios, acarrearon sobre sí castigo. Judas 1:8 resume las tres características negativas de estos impíos, a los cuales los llama en el versículo 8 soñadores, pues presumen de visiones y experiencias estáticas. Yo siempre he dicho que no todo sueño que tenga la persona, aunque en el sueño aparezca la palabra aleluya o gloria a Dios, quiere decir que ese sueño viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que escudriñar los sueños y las visiones con la palabra de Dios. Si no contradice la palabra de Dios, el sueño puede ser dado por Dios. Pero cuando hay contradicciones, hay que tener cuidado con esto. Y con las personas también que tienden a hablarte mucho de sueños y de visiones, tú tienes que contrastar todo eso que ellos te traen con la vida que ellos van presentando. Si es una vida que muestre características de transformación por medio de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Y él nos trae, Judas nos trae que mancillan, que estos hombres impíos, mancillan la carne, es decir, que se corrompen con pecados de índole sexual. Segunda característica, no se sujetan al señorío de Dios ni de Cristo. Y la tercera, blasfeman de las glorias o potestades celestiales. Y hay personas que uno lo ve que a veces están haciendo juramentos y haciendo referencia a las cosas celestiales sin ningún cuidado, sin ningún respeto. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se habla de las cosas celestiales? Tenemos en segunda de Pedro capítulo 2 versículos 10 al 13 que se nos dice algo similar, pues son hombres que siguen su vida según los deseos de la carne, o sea, la concupiscencia o inmundicia. Desprecian el señorío y hablan mal de las glorias celestiales. Cuando uno está pensando en este tema, a veces se puede pensar
esto no está ocurriendo en la iglesia de Dios, pero lamentablemente sí. Cuando uno ve inclusive por las redes sociales videos de iglesias donde están dándole valor a que alguien coma un chicle y ese chicle se le dé a otro y se le diga, aquí está tu sanidad. Eso no es lo que la palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor nos dice que cuando alguien esté enfermo, esta persona llame a los ancianos de la iglesia y se unja con aceite. No nos habla de chicle, no nos habla de coger una manguera y mojar a las personas. Son las cosas que hoy en día se están viendo en algunos sitios y lamentablemente cuando uno mira esos visuales ve toda la gente que está siguiendo a esas personas, o por como yo vi alguien que vino y le dio una bofetada a otra persona. Eso es vergonzoso. Dios no nos llama a actuar de esa forma. Nosotros tenemos un ejemplo en Cristo que siempre mostró respeto hacia el ser humano, no importando la condición de Jesús nunca le dio una bofetada a nadie. Y sin embargo vemos cómo mucha gente sigue a estos llamados profetas y apóstoles cuando en realidad son hombres impíos de acuerdo a la palabra del Señor. Porque su comportamiento tampoco respalda lo que la palabra del Señor trae para aquellos hombres y mujeres que Dios separa para el ministerio. Tenemos en Judas, versículo 11, que se menciona un ay para estos hombres impíos, señalando 3 ejemplos bíblicos. Primero, nos señala que estos han seguido el camino de Caín. Segundo, que se lanzaron a hacer lo que hacen por lucro, que es lo que hizo el profeta Balaam. Y tercero, que son hombres y mujeres que van a perecer, y nos da como ejemplo la forma en que pereció la familia de Coré. Caín, que es el primer ejemplo que mencionamos, no tuvo empatía ni aún por su hermano, sino que lo asesinó porque tuvo envidia de él, porque el sacrificio de Abel fue acepto, contrario al sacrificio de Caín. Y esto nos viene a ser el primer ejemplo que nosotros tenemos de cómo actúa el mal. Tenemos el segundo ejemplo, Balaam, que fue un profeta que se vendió por dinero al mejor postor, en este caso a Balac, rey de Moab, que quería destruir al pueblo de Israel. Y entonces Balaam le da la idea de que se organizase un festival de Baal Peor, de lo cual participaron miles de israelitas, lo cual trajo que 23,000, cerca de 23,000 personas en un mismo día perecieren. Eso tú lo puedes encontrar en Números capítulo 31, versículo 8. Este Balaam que estamos hablando fue muerto por mano de Israel en una batalla que hubo contra los madianitas. El caso de Balaam fue bien notorio porque él fue reprendido por la mula que lo cargaba. La mula habló, y esto tú lo puedes encontrar en Números 22, versículos 21 al 34, donde Dios abre la boca de la mula y la mula reprende al profeta, porque él quería que la mula siguiera su marcha hacia donde él quería llegar, y la mula no lo hacía. ¿Por qué? Porque la mula veía que delante en el camino había un ángel con una espada que le impedía seguir, y él seguía golpeando la mula para que marchase
pero en un momento Dios permite que entonces la mula hable y le diga al profeta, lo reprenda. Esto es el ejemplo de Balaam, es un ejemplo claro de la rebelión contra la autoridad de Dios. Tenemos también a Coré y a sus hijos, que eran descendientes de Leví. Estos fueron separados para el servicio a Dios en ciertas funciones en el tabernáculo, pero ellos no estaban conformes al lugar que se les había asignado. Por lo tanto, se rebelaron deseando el sumo sacerdocio que había sido separado y reservado por Dios para Aarón y sus hijos. Esto nos habla de cuando dentro de verdad la iglesia puede haber alguien que se le asigne unas funciones y no quiera esas, sino que quiera otras porque las considera más privilegiadas, por más exposición, más importante. Y esta persona tiene en su corazón rebeldía, y esta rebeldía se va alimentando de tal modo que llega a ocurrir murmuración. Una de las cosas que en la Biblia es rechazada, nosotros tenemos que evitar esto dentro del pueblo de Dios. Tenemos que aprender a aceptar el lugar que nos asignan, porque así estamos demostrando obediencia a Dios y a los que nos presiden. En Judas capítulo 1, versículos 12 al 13, vamos a ver que se nos señalan 5 figuras que describen a estos hombres impíos. O sea, esta es una forma de usted y yo identificarlas cuando las encontramos dentro de la iglesia, estas personas, porque sí las hay. No podemos decir que no las hay. La iglesia de Dios es una iglesia que recibe a todo aquel que quiera entrar a un templo, es recibido dentro de la comunidad eclesiástica, y muchos de ellos se convierten, pero no están dispuestos a que la palabra del Señor haga en su vida una transformación de carácter, una transformación de hábitos, de modo tal que agraden a Dios y no a los hombres. Y estas personas a veces pues lo que están buscando es satisfacer unos deseos de notoriedad, de reconocimiento, etcétera, otras cosas que son más elementos de la carne y no de un verdadero creyente en Cristo, transformado por la sangre de Jesucristo y su palabra. El escritor Judas nos dice que ellos son manchas en los ágapes. Ágapes son reuniones de confraternización de la iglesia de Cristo, o las celebraciones de amor de los creyentes. Son también considerados nubes sin agua, una nube que no tiene la capacidad de hacer una de sus funciones, empujados por los vientos. O sea que ellos están ambivalentes, no tienen una convicción firme, sino que cualquier cosa que venga los toca, la aceptan y dicen eso es ahora la verdad. Lo que antes habían creído, no, eso no es la verdadera verdad. La verdadera verdad es lo que yo ahora he recibido, cuando la palabra del Señor nos habla de una sola verdad, y esa una sola verdad es Cristo. Aleluya. Nos dice también que son árboles otoñales sin fruto ni raíz. Un árbol otoñal es un árbol que ha perdido sus hojas. Sus hojas se tornan amarillas y posteriormente se caen. No como el buen árbol que está junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Son también ondas del mar que son llevadas de aquí para allá, y estrellas errantes que les espera las más densas tinieblas. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos 3 y 15 nos dice que estos hombres impíos o falsos
maestros se deleitan en sus inmundicias y son fuentes sin aguas. El creyente está llamado a ser una fuente de agua porque se hace referencia, el agua hace referencia a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tenemos, ¿verdad?, las palabras finales del apóstol Pedro en segunda de Pedro, que nos dicen que ellos llegan al extremo de negar al Señor, pues habiendo recibido el mensaje de salvación que les permite escapar de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo que trae la palabra de Dios, estos se vuelven a enredar nuevamente en aquellas cosas de los cuales fueron libertados. Así que tenemos que estos falsos maestros llegan a una apostasía extrema o a un alejamiento de la verdad, por lo cual muchas veces vemos que son personas que nunca vuelven a la verdad. Pedro cierra con dos proverbios, su exposición de ilustrar la apostasía de estos falsos maestros. Primero, él presenta que son como el perro que vuelve sobre su propio vómito. Y el otro ejemplo que él trae es el de la puerca que ha sido lavada, que regresa luego de estar limpia a revolcarse en el fango o en el cieno. Nosotros tenemos, ¿verdad?, estas exhortaciones que nos recuerdan como lectores y estudiantes de la Biblia a tener cuidado, porque estos impíos están buscando adeptos, personas que los apoyen en sus posiciones y causan división dentro del cuerpo de Cristo. Y en el tiempo postrero que nosotros consideramos que es el que estamos viviendo, surgirán burladores que seguirán sus deseos. Y ante esto los creyentes deben buscar edificarse en la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, y en la oración para pedir la guianza del Espíritu Santo, de modo tal que podamos discernir lo que pertenece a Dios de lo que no pertenece a Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde hay mucha confusión, porque estas personas buscan textos aislados en la Biblia para poder respaldar sus posiciones. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos, porque no todo el que dice, no, esto lo dice la Biblia, te puede estar diciendo la verdad. La verdad de las Escrituras se respaldan en sí misma. La Escritura no se contradice, sino que lo que tú encuentras expuesto en un libro, probablemente más adelante vas a encontrar la misma exposición, como es el caso que estamos estudiando en esta noche de Judas, que en su carta a los creyentes escribe unas advertencias, y tú les encuentras también al apóstol Pedro trayéndote las advertencias y inclusive usando casi los mismos ejemplos para traernos esta advertencia que tenemos que estar velando, porque todo aquel que dañe el cuerpo de Cristo acarrea sobre sí castigo. La lección que hemos estado, para finalizar la lección que hemos estado estudiando en esta noche a grandes rasgos, nos presentan dos maneras por las cuales suele introducirse la impiedad dentro de la iglesia. Judas nos presenta ejemplo de hombres impíos que quieren convertir la gracia de Dios
en libertinaje por medio de prácticas carnales. Pedro, el apóstol Pedro, señala a los falsos maestros que introducirán fraudulentamente doctrinas heréticas, doctrinas que niegan la fe en Jesucristo. Estos, habiendo conocido al Señor como su Salvador, los falsos maestros y falsos profetas se han deslizado progresivamente hacia la apostasía. Y apostasía lo que significa es negar la fe. La apostasía no viene del incrédulo. La apostasía viene del creyente, de aquel que ha creído a la verdad y luego la niega, siendo su postrer estado peor que el primero que tenían antes de conocer a Cristo. Así que como creyentes, como cristianos, tenemos que tener cuidado a qué le estamos dando atención y prestando nuestros oídos, porque prestando oído a cualquier cosa que se identifica como que es de parte del Señor o que es siervo del Señor, se puede caer en doctrinas de error. Dios te bendiga y oremos. Señor y Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de traer a consideración de nuestros hermanos y amigos este tema acerca de los falsos maestros y falsos profetas, personas que se introducen encubiertamente dentro de la iglesia para causar destrucción, para hacer negar la verdadera fe en Jesucristo, personas que no son capaces de someterse a tu señorío y a la obediencia de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos cuides y nos des el discernimiento para poder distinguir aquello que pertenece a tu palabra de aquello que no pertenece a la misma. Que nuestra práctica de culto sea aceptable delante de tu presencia, y no tan solo la práctica de culto, sino toda nuestra vida sea aprobada por ti, Señor. Buscamos agradarte y servirte en espíritu y en verdad. Así, Señor, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda senda de verdad y de justicia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recibe un fuerte abrazo de esta pastora. Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión.